nosotros no somos una fuerza política que tiene capacidad de gobierno, entonces no tenemos que cerrar nuestras puertas antes de tiempo a nadie. Milei no forma parte de Juntos por el Cambio y que lo que busca es dividir a Juntos por el Cambio. Para pensar en política, ¿desde dónde podemos partir hoy hablando de política? ¿Desde los partidos políticos? ¿Desde las alianzas? El propio Frente, el propio Gobierno Nacional está constituido la acción de ejecutivas con diferentes líneas del propio justicialismo o del propio kirchnerismo. El radicalismo, ya sabemos, de la mano de Mauricio Macri y del PRO. ¿Pero dónde está plantado el radicalismo? Gracias, Freddy Storone, por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Arranquemos con eso. ¿Dónde está plantado hoy el radicalismo? Bueno, hoy es muy visible que está en un proceso de recuperación para tratar, entre otras cosas, de recuperar su identidad, su protagonismo y aspirando legítimamente a liderar un espacio mayor, que sea mucho más afín con las ideas que nos dieron origen desde siempre. Y por eso es que no estoy tentado a caer en la histeria coyuntural, digamos, sino más bien ir mirando un poquito más de fondo, ¿no? Y de fondo, la ideología en un sentido no dogmático es un conjunto de valores, de creencias y de ideas, no es un problema personal. No es que tenga mayor simpatía o menor simpatía por una persona en particular. Simplemente no estoy de acuerdo con la expresión de sus valores, de sus creencias y de sus ideas. Y por lo tanto no es cuestión de amontonar para hacer pan para hoy y hambre para mañana, sino de lo que se trata fundamentalmente es de tener coherencia para poder desarrollar un proyecto desde el poder. La fase agonal de la política es la lucha por el poder o la adquisición del poder, que en este caso felizmente es democrática, pero la arquitectónica es construir un proyecto desde el poder. Y por lo tanto, yo creo que nosotros tenemos que poner en este contexto esta situación de la que hoy se está discutiendo mucho más allá de los dimes y diretes de las últimas 24 horas. Esas disyuntivas las tuvieron también con la figura de Mauricio Macri en su momento, ¿no? Que después consolidaron una alianza y fueron gobierno. Incluso, bueno, hay voces dentro del radicalismo muy críticas por haber acompañado políticas que no se hubieran pensado, ¿no?, para el radicalismo. Sí, es buena la pregunta porque vale la pena que hagamos algunas precisiones. En aquella ya histórica convención de Gualeguaychú, donde el radicalismo todavía estaba fuertemente golpeado, se procuraba establecer dos reglas de oro del sistema democrático. Una era el equilibrio y el control del poder, que nosotros veíamos muy desbalanceado, y la otra es la posibilidad de la alternancia en el ejercicio del poder, que cuando no hay alternancia, la historia indica, tal vez el ejemplo clásico que más se estudia es como partido hegemónico, dominante, el PRI de México, que fuera del primer impulso de la Revolución Mexicana del 17 en adelante, posteriormente se convirtió en un partido más bien dominante, con baja calidad en las instituciones republicanas, y eso llevó a episodios de corrupción. Por lo tanto, ese era el objetivo, pero también debo decirte, con toda sinceridad, que lo que se intentaba en ese momento era la posibilidad de constituir un gobierno de coalición que nunca fue. Porque un gobierno de coalición implica tener ámbitos de debate de políticas públicas. Siempre dominó la mesa chica de Macri. Exactamente, cuando se dijo en su momento, estoy rodeado por el mejor equipo de los últimos 50 años. Nunca los tuvieron en cuenta. Cuando se subestimó también algunos temas extremadamente graves como la inflación o el tema de pobreza cero, etcétera. Claro, acompañó un golpe de Estado el gobierno de Mauricio Macri, ¿no?, en Bolivia. Bueno, justamente, algunos de nosotros de manera pública, no es que lo vengo a decir ahora acá, públicamente repudiamos el golpe de Estado. En mi caso particular lo hice, yo era vicepresidente del Comité Nacional del Partido y lo hice de manera pública. Por lo tanto, no es que lo digo ahora. Y por eso es que creo que esta recuperación que comenzó a darse el año pasado de manera bastante visible del radicalismo,
nos permite un mayor protagonismo, aspirar legítimamente a un liderazgo, pero con una mayor afinidad de nuestros orígenes, de nuestras ideas, de nuestros valores, de nuestras creencias. En ese panorama podés pensar en Cornejo, podés pensar en Morales, o en tantos intendentes, o en otros gobernadores. ¿Quién necesita de quién? ¿Radicales del núcleo duro o ellos también? Porque vemos que también, la noticia hoy del día es que no nos peleamos con Milei, estamos un poco más cerca. Sí, todos juntos venceremos. ¿Cómo es eso? Lo de venceremos no suena tan, tan coherente con semejante planteo de alianza, ¿no? Yo, por algunas referencias históricas, me refiero a venceremos. A ver, el radicalismo tiene más de 400 intendentes en todo el territorio argentino, algunos muy bien administrados, 3 provincias que gobierna, Mendoza, Corrientes, Jujuy. Aspiramos a más, pero para ir a quien estamos aludiendo, insisto, no hay un tema personal, hay un tema de político, de diferencia. Pero además, yo creo que esto está montado sobre toda una campaña, de la cual no son inocentes algunos medios, que lo presentan como lo nuevo y expresa ideas absolutamente anacrónicas. A ver, el anarcocapitalismo de la escuela austríaca no es una experiencia nueva, es la herencia ideológica de lo que fue en su momento el neoliberalismo, que fracasó estruendosamente en toda la región, que nosotros consideramos que fue muy malo, que tuvo una expresión muy lamentable incluso con un gobierno elegido democráticamente, como fue el de Menem en la Argentina. 10 años. Bueno, con la política de privatizaciones, flexibilización laboral, etcétera, etcétera, que también fuimos muy críticos de ese gobierno. Entonces, pero además, yo creo que el personaje tiene algunos desequilibrios emocionales muy visibles, sí, tal cual, aún sin estar en el poder. Estando en el poder, lo haría aún más peligroso, porque una persona que es negadora de la agenda de género y de los derechos de la mujer, como ostensiblemente se hace, negador del cambio climático, yo creo que se ubica más bien en lo que el senador Lustó con bastante acierto calificó como un populismo de derecha, emparentado con lo que era Donald Trump, por ejemplo, que también era un populismo de derecha. Para hablar de Bolsonaro en la mejor euforia de Bolsonaro. Sí, pero ahí tenés Bolsonaro. Bolsonaro es toda la antipolítica, pero puso a Guedes como ministro de Economía, que es un ortodoxo neoliberal. Es decir, en eso nunca hay error. Puede haber un planteo del punto de vista político negacionista de la política. Pero el cirujano, ¿sabes quién es? Sí, pero cuando me refiero al anacronismo, además de todo eso y la descalificación permanente de la política como instrumento y demás, casi textual, le saco el casi, textual, con lo que son algunas expresiones bastante antiguas en el mundo, como es Vox en España, heredero del falangismo y del franquismo, es decir, la extrema derecha en España, que exactamente también define la política como casta política, claro. Es decir, niega la política como posibilidad de un instrumento de transformación. Pero a la vez no le cuesta nada mezclarse con la casta, ¿no? Pero más allá de esto y saliendo de las contradicciones de Milei, Federico, me gustaría preguntarle, hay tironeos, cruje Juntos por el Cambio después de esto, porque ahí aparece una Patricia Bullrich diciendo todo lo contrario de lo que dijo ayer cuando salió del encuentro, quiere acercarse a Milei, lo mismo Mauricio Macri, lo ve con buenos ojos a Milei, creo que hay algunos nombres dentro del radicalismo que también, ¿podría Juntos por el Cambio no presentarse como tal? ¿Podría abrirse? ¿Podrían presentarse otras opciones? ¿Podría el radicalismo ir solo? ¿Qué podría pasar de acá a 2023? Te lo contesto por la positiva. Nosotros vamos a ir con candidatos en todas las categorías propios. Candidato a presidente, candidatos a gobernadores y candidatos a intendentes en todos lugares. En particular en la provincia de Buenos Aires, donde yo tengo mi militancia, en la ciudad de La Plata, ya el año pasado logramos una elección interna en plena pandemia que triplicó el número de participantes. De 40.000 pasamos a 120.000. Fue toda una movilización que preanunciaba una recuperación que fue visible posteriormente en las urnas. Algunos emergentes surgieron, superando la mal llamada grieta, digamos, las divisiones artificiales, podríamos decir, en otro caso Facundo Manes, que es un nuevo exponente, el propio Morales, que es el actual presidente del Comité Nacional del partido.
Por lo tanto, hoy por hoy son los dos que tienen, desde mi punto de vista, mayor chance para competir en unas primarias abiertas dentro del radicalismo a los efectos de llevar el primer estandarte. Pero toda la grilla se va a componer con candidatos a gobernador radicales. Puede ser Gustavo Pose en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el intendente de San Isidro, a quien nosotros acompañamos en la elección interna del año pasado, y así sucesivamente. Por lo tanto, nuestra aspiración es esa. Ahora, cuando a mí me dicen que hay que disputarle el voto a esta quinta esencia del individualismo, yo recuerdo que la primera definición de nación son los lazos de solidaridad entre los miembros de una comunidad. Ahí la palabra solidaridad no existe. Y además reivindico la vigencia que tienen experiencias socialdemócratas en el mundo, en todos los países escandinavos que todo el mundo admira, en la propia Alemania, que acaba de ganar la socialdemocracia. Por lo tanto, nosotros no es un problema personal. Como decía Serrat, entre ellos y yo, en una cuestión. Muchísimas gracias, Freddy. Nos ayudas a pensar en voz alta. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.